Celia Cruz figura en el firmamento de estrellas de la salsa como una de las máximas exponentes del género durante sus mejores épocas. Sin embargo, un cáncer apagaría la voz de la cantante en 2003 cuando contaba con 77 años. Como no tuvo hijos, es un misterio quién se quedó con el dinero de su herencia. Así que a casi 20 años de aquel suceso, muchos se siguen preguntando ¿qué fue de la herencia de la cubana? Y es que la intérprete cubana se ganó el corazón del público, que deliró con sus famosas expresiones como ¡azúcar! Inmortalizó temas como La vida es un carnaval, Quimbara, Quimbara, Quimba, Quimbamba, Quimbara, y La negra tiene tumbao. Lograría vender millones de discos y amasando así una gran y cuantiosa fortuna. Y a la par de su brillante carrera, Celia, a diferencia de otras estrellas, se daba el gusto de decir que también era rica amorosamente. Una hermosa historia de amor tenía con el trompetista cubano Pedro Knight, que duró más de 4 décadas. La pareja se conoció cuando ella audicionó para la Sonora Matancera. Pero Knight perecería 4 años después que ella, en 2007. Y es que Celia y Pedro Knight nunca tuvieron hijos. Una prole a la cual heredar su fortuna. Lo único cierto y sabido es que hubo un albacea después de la partida de Celia Cruz. El albacea es una persona designada por un testador para garantizar que se cumpliese esa última voluntad. Esas últimas voluntades de Celia quizá nunca las sabremos. Lo único cierto es que sí sabemos el nombre del albacea: Luis Falcón, un joven que fue para la pareja como un hijo. Luego de la partida del eterno compañero de Celia, Pedro Knight, Homer Pardillo, quien fue representante y amigo de la cantante, pasó a ser el nuevo testamentario por orden de una corte de Nueva Jersey en 2007. Demandó al joven, a Luis Falcón, por no haber cumplido las funciones. Esto quiere decir que no hizo valer las últimas voluntades que había dejado Celia en su testamento. ¿Qué pasó después? ¿Y quién se quedaría al fin y al cabo con la fortuna? Todo esto y más te lo contaremos aquí en 007 Arnivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, esas que tanto sueño y sé que ellas me quieren a mí. Aunque nadie sabe exactamente la fecha de su nacimiento, se estima que nació en La Habana, Cuba, en octubre del 25, aunque otros dicen que en el 24. En fin, si la salsa tiene una imagen, pues era la de Celia Cruz bailando sobre sus zapatos de imposible plataforma y gritando azúcar. De niña había empezado a destacar en un panorama plagado de calidad y creatividad. Todo parecía predestinado, ya que en su primera aparición pública ganaría un concurso radiofónico con una carta como premio. De ahí a convertirse en la guarachera de Oriente, hubo un solo paso, ayudado, eso sí, ayudada por una de las mejores orquestas de la isla, la mítica Sonora Matancera, esa que hacía sus deleites en el famoso Tropicana. Eran los años de la Cuba, de la guaracha, de las caderas en movimiento, del dinero a borbotones. Era otra Habana, Cuba. De ahí se convertía en la guarachera. Con la Sonora, Celia pasó por México dejando un rastro indeleble y luego marchó a Nueva York para emparejarse musicalmente primero
con el mismísimo rey del timbal, Tito Puente, e inmediatamente después inventar con otros clarividentes músicos latinos uno de los sobresaltos musicales del siglo XX, la salsa. Esa música cubana de toda la vida pasada por el tamiz de la Gran Manzana. Y Celia, lógicamente, se convirtió a la vez en musa inspiradora y eje central sobre el que giró todo el movimiento. Nadie podría imaginarse a la Fania All Star sin su presencia. Todos los demás integrantes podían cambiar, pero si ella no estaba, el supergrupo no existía. Como ya no podía volver a existir, azúcar. Esas dulces palabras. Todo eso se acabaría. Vanagloria humana. Como dicen las escrituras bíblicas en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de Dios vivirá para siempre. Celia perecía a los 78 años en su casa en Nueva Jersey, Estados Unidos, acompañada del viejo Pedro. Un cáncer en la cabeza. Esa enfermedad fue la que la terminaría postrando y haciéndola partir el día 16 de julio del año 2003. Heredaría una fortuna entre 4 y 5 millones de dólares a su amado compañero Pedro Knight. Pero cuando este parte en 2007, ¿quién entonces se quedó con la herencia de Celia? Y es aquí donde surgen los nombres de Luis Falcón, el joven albacea, que era el encargado de hacer cumplir la última voluntad de Celia Cruz y así otorgar la herencia. Y el segundo nombre que aparece es otro que determinó un juez del estado de Nueva Jersey para que administrara los bienes. Su nombre, Homer Pardillo. Entonces, recuerden aquí estos dos nombres, Luis y Homer, Luis Falcón y Homer Pardillo. Falcón, el albacea, y Pardillo, el testamentario ordenado por un juez en Nueva Jersey. Aquí entra otra persona también en la pugna, Gladys Becker, hermana de Celia Cruz, y otra, a Ernestina Knight, hija de Pedro Knight. Y es aquí donde vale la pena hacer un punto de referencia. El viejo Pedro se metió con Celia a finales de los 50 y se casaría con ella en el 62. Pero ya el viejo Pedro era un viejo recorrido. Había vivido con Santa Díaz Reinero y con Esther González, y fruto de aquellas relaciones nacerían Ernestina, Emilia, Gladys, Pedro y Roberto. 5 hijos, sí. O sea que cuando se casó con Celia Cruz, ya el viejo Pedro tenía 5. Pero con Celia no tuvo ninguno. Ni Celia tuvo antes. Lo único cierto es que Ernestina Knight, la hija de Pedro, era la única que tenía un seguro de vida que había dejado la intérprete. Inmediatamente los demás hijos de Pedro Knight le pidieron que les diera una parte de ese dinero, que asumía la suma de $415,000. Total, entre Falcón, Luis Falcón y Pardillo y las hijas de Pedro Knight, desaparecería la herencia de Celia Cruz. Y es que el dinero de Celia nunca apareció. Esa fortuna de 3 o 4 millones de dólares, casi 5, no se sabe al fin y al cabo a quién le quedó. Si la recibió Pedro Knight y la repartió a sus hijos, o simplemente habría algo más por medio. No se sabrá quizá nunca. Lo único cierto es que la cantante dejó una valiosa colección de objetos que utilizó durante su larga trayectoria profesional y que en una subasta valdrían mucho dinero, como las famosas pelucas de colores estridentes, exuberantes, trajes, zapatos y joyas, múltiples reconocimientos, fotografías y discos, y sobre todo los derechos de las canciones. Esa era otra herencia por disputar.
Y quien se quedó con eso sí tuvo nombre y apellido, Homer Pardillo. Y como Pardillo representaba al estado de New Jersey, esos objetos se encuentran de manera permanente en el Smithsonian National Museum, en el Museo Nacional Smithsoniano en Washington, donde el público puede ver las pintas que usaba Celia. Se sabe que Gladys Baker y Ernestina, las hijas de Pedro Knight, nunca se quedaron con los brazos cruzados y demandaron a Louis Falcon por no entregarles la herencia a tiempo, por lo que este debió pagar una reparación de 2.5 millones de dólares a las familiares de Pedro Knight. Así que podríamos decir que la mayoría del dinero se quedó entre Louis Falcon y las hijas de Pedro Knight. Ningún familiar de Celia Cruz pudo disfrutar de la herencia de Celia Cruz. No sabemos cuál sea el motivo o quizá cuántas hermanas o hermanos tuvo la guarachera de Cuba. Lo único cierto es que su origen es tan misterioso, así como el año en que nació. Lo único que se supo es que tuvo 3 hermanos, Dolores, Gladys y Bárbaro, pero nunca los mencionó. Y aunque en la página de Wikipedia oficial sale que nació en 1925, la verdad es que para muchos nació en 1924. En fin, esos orígenes de Celia Cruz, que nadie sabe prácticamente cómo fue su infancia. Pero todos sabemos quién fue su compañero de vida, y fue Pedro Knight. Y por ende, las hijas de este, indirectamente beneficiarias de toda la herencia de Celia. Moraleja de la historia: Celia no supo para quién trabajaba, y trabajó para las hijas de Pedro Knight. El Bolita de Nieves. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.